Vivirás el viaje de tu vida, conociendo Egipto e Israel, la Tierra Santa. 36 cuotas de $122. Aprende con Arturo Norero, en el mismo lugar de los hechos. Mayor información, 254-8100 o al 252-1476. Organiza Carol Tour con el respaldo de Cadenova Mayorista. La Tierra Santa, ahora más cerca de ti. Es la experiencia más hermosa que Dios, mi Señor, me ha dado. El poder venir a este lugar. Ahora podré cerrar mis ojos en paz. Muy buenos días, amado Ecuador. Qué lindo es poder abrir nuestros ojos a este espectacular día lunes 20 de febrero del año 2012. Y amados míos, estamos prácticamente ya un mes para podernos ir, si el Señor nos da vida y nos da salud y estamos en su voluntad y Él no viene antes, para Egipto e Israel. Así que ya están por cerrarse las inscripciones. Aproveche, mi hermano querido, acompáñenos al viaje de tu vida ahora que estás vivo. Hermanos, disfruta de lo que Dios te ha dado, de esas bendiciones, porque si tú no las disfrutas, pones la firma que lo que tú ahorras, escondes y tapiñas, después otros van a disfrutar y van a desperdiciar lo que tú tanto atesorabas. Así que si Dios te da la vida y Dios te da la bendición, acuérdense que hay financiamiento hasta 3 años, con cuotas de $122, algo así. Hermanos queridos, llame a Carol Tours, ellos son los que le tienen toda la información y usted en vida aproveche para que usted al menos, si ama a Dios, ama su palabra, qué lindo es poder ver la Biblia, pero en el lugar de los hechos, y siendo la Biblia nuestro mejor guía. A veces uno se preocupa y dice, bueno, ¿y quién va a ser nuestros guías? La Biblia. Todo lo que está aquí en la Biblia, sus ojos lo van a poder ver y palpar y va a quedar usted increíblemente impactado de lo que usted ha leído, darse cuenta, wow, ha sido aquí este lugar. 12 días a Egipto e Israel, usted va a poder conocer las pirámides, la esfinge, va a poder conocer tanto de la tierra de los faraones y cómo Dios con mano poderosa sacó de Egipto a su pueblo, los hizo cruzar el Mar Rojo partiendo el mar en dos. En fin, tantas cosas maravillosas que usted ha leído en la Biblia, lo va a poder vivir ahora en este viaje de sus sueños. Así que le motivamos a que llame a Carol Tours y si Dios nos permite, nos acompañe a Egipto e Israel. Vamos a orar, amados queridos, e inmediatamente nos vamos a disponer a empezar ahora sí a estudiar cada don. Como dijimos el día viernes, les habíamos dado a ustedes la lista de los 27 dones. Ahora vamos a estar estudiando uno por uno y va a ver qué fascinante es este estudio. ¿Y para qué sirve este estudio? Para que usted sepa cuál es su don. Usted que ya aceptó a Jesucristo, ahora que usted ya tomó su primer paso de obediencia, que es bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues ahora el Espíritu Santo a usted le puede dar uno o todos los dones, dependiendo como el Espíritu Santo desee. Y usted se va a dar cuenta, hermanos queridos, que ahora a la iglesia donde usted asiste no es solamente para sentarse y escuchar un sermón, sino para poner también en obra sus dones para edificación de toda la iglesia, como hemos aprendido. Así que vamos a orar y el día de hoy empezaremos con el primer. No es el primer don, sino dentro de los 27 dones vamos a estudiar al que pusimos nosotros en número 1 en orden, pero no es más importante. Acuérdense que los dones todos tienen su función. En un cuerpo humano, como habíamos leído la palabra de Dios, en un cuerpo humano nadie puede decir, bueno, lo más importante o el más importante es un solo cuerpo. Y cada función, cada órgano, amados míos, tiene justamente su ejecución dentro del cuerpo. Asimismo, aquí en la iglesia uno no puede decir, no, es que el uno es más importante que el otro. Acuérdense que el importante en la iglesia es Jesucristo. De ahí todos nosotros somos hermanos, de igual jerarquía, de igual importancia y de igual necesidad. Nadie puede decir, ve, como tú eres A, B o C, tú no eres necesario. Escúcheme bien esto. Nadie es indispensable, es verdad, pero todos somos necesarios. Y si usted, que Dios le ha dado dones, usted no los utiliza o los tiene enterrados,
te lo quita y se lo da a otro que tiene más. Eso es así de fácil. Un siervo, en vez de estar activo, se sienta, se seca y se muere. Por eso es que los cristianos tenemos que estar siempre activos y siempre con ánimo y siempre con fuerzas para poder hacer la obra del Señor como Dios manda. Vamos a orar pues entonces en este momento e inmediatamente nos adentramos al primer don, hermanos míos, de los 27 que vamos a estar estudiando en este mes y el próximo si Cristo no viene antes. ¿Ok? Vamos a orar. Papito amado, te damos tantas gracias por este espectacular lunes, este primer día de la semana, Señor, que empezamos, primer día de la semana laboral que empezamos, Señor, a trabajar, muchos de nosotros los ecuatorianos, pidiendo tu bendición sobre nuestras vidas y nuestros familiares, para poder, Señor, con tu bendición, enfrentar a los quehaceres, a las labores en esta semana. Gracias, Señor, por regalarnos la vida. Y confiamos, Señor, que tus ojos siempre estarán sobre nosotros y tus bendiciones derramándose en nuestras vidas. Señor, envíanos el pan nuestro en este día y que nosotros podamos tener la suficiencia para poderte glorificar, exaltar y darte gracias por tu provisión diaria. Asimismo, Señor, te pedimos salud, te pedimos fortaleza para poder trabajar y en el trabajo recibir tu bendición y sustento para nuestras familias y nuestros hogares. Derrama tus bendiciones sobre nuestro lindo país, el Ecuador, el estrado de tus pies. Y Señor, desde el presidente de la República y su familia y toda la familia ecuatoriana, Señor, en este día pedimos tu bendición, tu provisión, tu protección y también, Señor, que nos permitas volvernos a ti de todo corazón para ser idénticos a Jesús. Confesamos nuestro pecado y nuestra maldad, hemos hecho cosas horribles, hemos pensado y dicho cosas que de verdad nos avergüenzan y a ti te han ofendido y por eso en este día te pedimos perdón. Señor Dios mío, queremos también unirnos en oración a todos mis amigos y hermanos que juntos en este momento elevamos plegarias delante de ti, que están atravesando momentos críticos y difíciles. Señor Dios mío, que tú te apiades de nosotros y nos concedas las peticiones de nuestro corazón de acuerdo a tu santa, buena y agradable voluntad. Y ahora háblanos e instrúyenos, Señor, para vivir conforme a tu doctrina y no lo que hombres dicen, sino lo que tu palabra nos enseña. Porque te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. All right. Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable. Y antes de empezar el estudio del día de hoy, pregunta: ¿cómo le fue el día de ayer o este fin de semana que pasó en la casa de su Dios? ¿Pudo ir al templo? ¿Pudo cantarle al Señor su Dios? ¿Pudo abrazarse con sus hermanos y sus hermanas? ¿Pudo escuchar ese mensaje que de verdad a usted le dijo, wow, le motivó, le confrontó, le exhortó? Y ahora está con las pilas bien cargadas para enfrentar este día, hablarle a todos sus amigos y familiares de que en Cristo hay vida. Y por eso el programa nuestro, el nombre, dile a un amigo. ¿Qué cosa le voy a decir a un amigo? Que hay vida en Jesús, que hay libertad en Jesús, que todo lo tenemos en Jesús. Y espero de todo corazón que usted haya podido asistir al templo y de verdad Dios le haya hablado, le haya fortalecido y ahora usted tenga nuevas fuerzas como las del búfalo y renovadas sus fuerzas en altitudes como el águila. Y de verdad, de todo corazón, le invitamos, si usted no tiene una iglesia o una iglesia de sana doctrina, considere a Betania su casa. Acuérdense que estamos en Guayaquil, aquí en Quito y en la Unión Quirindé, y próximamente, hermanos queridos, se abre Guamaní y se abre también Ibarra, con la bendición de Dios. Y Durán, también prepárate, porque con la bendición del Señor y guiados por su Santo Espíritu, estaremos abriendo nuevas obras y muchas obras más, si el Señor nuestro Dios abre las puertas. Y ustedes, amados queridos, que están hambrientos y deseosos de pertenecer a una congregación donde no los asalten, donde no los obliguen a ir a encuentros, a preencuentros, a posencuentros y a escuelas de líderes y estar en una célula donde les estén exprimiendo hasta el último centavo y donde los estén manipulando, sino que quieren la libertad y aprender a discernir y a seguir a Dios por amor, no por miedo de que el líder te maldiga.
hermanos queridos, considera Betania tu casa, donde aquí nuestra única pasión es enseñarle la Biblia para juntos, hermanos míos, cada día ser transformados, cada día ser más idénticos a Jesús y crecer y madurar espiritualmente para ser instrumentos de nuestro Dios a impactar a un mundo que necesita tanto de escuchar y de ver el mensaje transformador de Cristo en nosotros. ¿Ok? Vamos pues entonces en este precioso día, lunes 20 de febrero, Doctrina Bíblica, parte número 11. Y por favor, quiero motivarte, no dejes de escribir, ¿ok? Y si de pronto usted se perdió estos apuntes o todos los estudios que hemos compartido, gratuito le llega a usted, amados, a través de los diezmos y las ofrendas de nuestros amados hermanos que apoyan nuestro ministerio y de la Iglesia Bautista Betania. Amados queridos, queremos entonces motivarte a escribir. Pero si por ahora ve usted se le fue o se le pasó, usted puede ver de nuevo las veces que usted desee totalmente gratis en nuestra página web www.dileunamigo.tv o también en cualquiera de las iglesias Bautista Betania. Ahí están nuestros escritos, los libros, que tenemos libros impactantes sobre el panorama bíblico, cuidado con las sectas, también sí para toda la vida, las 7 mentiras de la Navidad y mi diario espiritual. Okay, todo eso está a su disposición en las diferentes Betania, si usted así lo desea. Bien, vamos entonces. Empezaremos a escudriñar los dones y empecemos por los apóstoles. Okay, el día de hoy vamos a aprender sobre este don de los apóstoles y qué dice la Biblia y qué pasa el día de hoy. Esto es muy importante, lo hemos enseñado, pero ahora lo vamos a escribir para que usted pueda verlo en la Biblia. ¿Qué es lo que está vigente el día de hoy? ¿Existen los apóstoles o existe el don apostólico y cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Por esto es muy importante que usted, amados míos, escriban. Y hay muchos falsos que utilizan un versículo aislado de la Biblia para decir, mira, yo soy ahora el apóstol fulano de tal. Vamos a la Biblia, hermanos, para ver de dónde se crea esta confusión y a ver qué nos dice toda la Biblia referente a este tema. Acompáñenme por favor al libro de Efesios, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 11, que dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Ok? Ahora, vamos a estar desarrollando este primer título, el don apostólico o los apóstoles, como está aquí escrito en la palabra de Dios. Escuchen, es necesario recalcar que Jesús constituyó, es decir, llamó a varones al apostolado. Vuelvo a recalcar ahí cómo empieza. Efesios 4:11 empieza con, y él mismo constituyó. Él mismo constituyó. Es decir, hermanos queridos, en este versículo específicamente es necesario recalcar que Jesús mismo, Él constituyó, es decir, llamó a varones al apostolado, no llamó a mujeres. Esto tenemos que dejarlo bien en claro, hermanos queridos. ¿Ok? Vamos a estar hablando de los dones y dentro de los dones, cuáles son dones para los varones específicamente y cuáles para hombres y mujeres. Dios no hace distinciones, pero porque Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios, hermanos queridos, que ama al varón y ama a la mujer por igual, pero como Dios de orden que es, Él pone qué cosa es solo para varones y qué cosa es para varones y mujeres, sin minimizar el valor impresionante, impactante y decoroso de la mujer. Pero el apostolado, estoy hablando primeramente de los apóstoles, ya voy a hablar del don apostólico que sí lo puede tener la mujer. ¿Ok? Por eso quiero aclarar esto, no se me pongan en la defensiva de las mujeres y ya me quieran cambiar de canal o mandarme una nota fuerte. Calma, que a veces hay que decir las cosas bien clarito porque pues la gente se me enciende. Voy a hablar primeramente de los apóstoles y después voy a hablar de lo que existe el día de hoy, el don apostólico. Pero hablando de los apóstoles, el Señor Jesucristo, Él mismo llamó a 12 varones, a ninguna mujer.
A veces cuando usted vea una mujer que dice yo soy el apóstol, usted inmediatamente diga aquí hay gato encerrado y esto ya no es bíblico. Yo sé que este señor Brown que escribió haciendo mofa de Jesucristo, que él tenía amoríos con María Magdalena y después se murió en la India, qué sé yo, que dijo que María, y él es el que pone esta duda, María Magdalena fue una de los apóstoles. Bueno, un ignorante bíblico puede decir eso, un mofador de la palabra de Dios podría sustentar eso, pero hermanos queridos, en el griego original, los apóstoles fueron 12 varones, no hubo más y ni hubo más mujeres, ¿ok? Cuando estaba Jesucristo aquí en la tierra, por eso quiero aclarar eso bien. Usted ve una mujer que se llame apóstol o se diga llamarse que fulano o mengano le nombró apóstol, recuerda esto, hermanos queridos, Jesús mismo constituyó a los apóstoles, ¿ok? En el tiempo de Jesús, Jesús no nombró a nadie pastor ni maestro, eso ya viene después. Por eso, hablando del apostolado, Jesucristo mismo los constituyó y fueron 12 varones. Ahora, Mateo 10:1, vamos a leer esto. A la palabra de Dios siempre vamos a recalcar todo con la palabra de Dios. Mateo 10:1 dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Ok? Hermanos míos, y si usted continúa el 2 y el 3, ahí están los nombres de los 12 apóstoles. Ahora escuche. Jesús llamó a 12 para que estuviesen con él y para que vayan a predicar. Miren la función de un apóstol. No es, hermanos míos, jefe, ni es para estar por encima de los demás. La función del apóstol en el tiempo de Jesús era para que estuviesen con el Señor Jesucristo, aprendieran del Señor Jesucristo y fueran enviados a predicar la doctrina de Jesucristo. No doctrina de prosperidad, no doctrina G12, no doctrina de demonios, hermanos míos, sino estuviesen con Jesús, aprendieran de Jesús y fueran a predicar el mensaje de Jesús. Acompáñenme por favor al libro de Marcos y vamos a leer en Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15. Dice así la palabra de Dios. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Ok? Lo más importante, amados queridos, que los apóstoles tenían por misión de Jesús era predicar la palabra, no solamente hacer milagros. Los milagros venían para que la gente creyera. No tenían la Biblia en aquel entonces y no conocían a Jesús. Ellos solamente en el tiempo de Jesús tenían el Antiguo Testamento, que daban fe de que el Mesías vendría, pero ahora los apóstoles fueron revestidos de poder para que la gente viera que en el nombre de Jesús se hacían milagros. Lo más importante no era hacer milagros, lo más importante era predicar la doctrina de Jesucristo. Porque hay muchos que recibieron milagros de Jesús que se fueron al infierno, porque recibieron solamente el milagro y se olvidaron del Señor de los milagros. Por eso Jesucristo les enseña, usted escudriñe despacito, Jesús a quien Él quiso, no es que vino otro apóstol a decir yo te nombro apóstol o recibe ahora el don de apostolado, hermano, eso lo da el Espíritu Santo y Jesucristo llamó a 12, los entrenó, los capacitó y los posesionó, dándoles poder para que primeramente prediquen. Dese cuenta, hermanos míos, miren lo que dice el versículo 14, Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Eso fue lo más importante. Recuerde usted, y esto en paréntesis, escriba, apóstol significa enviado, por eso los llamó apóstoles, fueron enviados con una misión específica. Jesucristo los envió, apóstol significa enviado, fueron enviados por Jesús a predicar y les dio el poder para que la gente viendo,
oyendo, creyeran que Jesucristo es el Mesías prometido al pueblo de Israel. Ahora escuchen. Jesús a los que escogió los llamó apóstol. Acuérdense que había muchos discípulos de Jesús. Muchos seguían a Jesús. ¿Ok? Pero exclusivamente no a todos los discípulos de Jesús Jesucristo llamó apóstol, sino que dentro de los muchos discípulos Él escogió a 12 y les dio este nombre de apóstol, que significa enviados, no significa jefes, ni líderes, ni superiores a los demás. Apóstol significa ándate con esta misión de que tienes que cumplirlo para mí. Y la palabra del Señor nuestro Dios, hermanos queridos, en el libro de Lucas, ¿ok? Lucas capítulo 6, 12 y 13, Lucas 6, 12 y 13, así nos dice la palabra del Señor. Leo, escuche por favor. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Mira que eran muchos discípulos que seguían a Jesús aprendiendo. Pero el Señor escogió a 12 y los llamó apóstoles. Ahora, esto para que quede ya registrado. La palabra apóstol significa ser enviado, para que le quede a usted bien clarito ahí en su mente. ¿Ok? Mientras que los demás discípulos se mantuvieron con ese título, discípulo, es decir, aprendiz, eso es lo que significa la palabra discípulo, un aprendiz de un maestro, ¿ok? Es una persona disciplinada para cumplir las doctrinas y las enseñanzas de su maestro. Los discípulos de Jesucristo estaban aprendiendo la doctrina cristiana, es decir, las enseñanzas de Jesucristo para aprender a ser como Él. Pero de entre todos sus discípulos, el Señor escogió a quien Él quiso, a 12, y les puso por título o por nombres apóstoles. No eran jefes. Escúcheme por favor, porque ahora en la actualidad el que se llama apóstol quiere ser jefe, quiere ser el líder. Y la palabra apóstol era enviado a predicar, no enviado a engañar, no enviado a hacer campañas para recoger billetes y hacer riquezas y hacer shows y hacer balamares, de tirar la Biblia al piso y decir ese es el poder. Ninguno de los apóstoles de Jesucristo, ninguno de los discípulos de Jesucristo en la Biblia cogían la palabra de Dios y tirarla al piso para decir, ahí está la línea imaginaria, a ver, traten de caminar sobre esa línea y hacer payasadas. Ok, hermanos queridos, por eso es importante dejar estos principios para que usted vea cuál era la función de un apóstol bíblico. Y sigo, escucha. Los apóstoles no eran doctorados, sino eran iletrados, eran hombres sin letras, eran hombres sin estudio. Y esto es importante mencionar para que usted glorifique al Espíritu Santo, ¿ok? Porque a veces nosotros, los cristianos inclusive, tendemos a elogiar o a endiosar a las personas. Y hermanos, recuerde siempre esto, y hay muchas personas que nos critican, y yo doy la honra y la gloria al Señor, porque lo vil y lo despreciable de este mundo escogió el Señor para avergonzar a los grandes y poderosos de este mundo. Dios no utiliza a los que pueden, sino a los que se disponen a obedecerle. ¿Ok? Y eso pasó con los apóstoles. Eran hombres del vulgo, eran hombres del pueblo sin letra, no tenían títulos, no ostentaban doctorados en divinidad. No estoy diciendo que no tiene uno que estudiar, para nada, no me malinterprete, qué bueno que ir al seminario y obtener estudios, qué bueno y bien por ustedes que lo hacen. Sin embargo, hay muchos que dependen de sus títulos académicos y no de la presencia del Espíritu Santo, que es Él quien habla a través de nosotros. Y la palabra de Dios nos enseña justamente esto de los apóstoles, que el Sanedrín, los mismos fariseos que condenaron a Jesucristo a la cruz, ahora Pedro y Juan y los otros apóstoles hablaban con denuedo, de modo que la gente, los mismos fariseos, doctores de la ley, se sorprendían al ver la sabiduría de ellos, sabiendo que eran hombres sin letras. ¿Pero por qué? Porque habían andado con Jesús. Esta parte me fascina de la Biblia. Acompáñenme al libro de Hechos, por favor, capítulo 4, versículo 13. Esta parte me fascina. Y en esto yo puedo dar fe. Un pobre ignorante como yo, que muchos de pronto dicen, pues no tienen ningún título. Sí, yo de verdad, yo nunca he dicho que soy esto o aquello.
Y les digo que a veces el título de pastor me queda a mí demasiado grande, que ni siquiera siervo inútil, siervo torpe puedo llegar yo. Pero hay algo que la gente sí reconoce, es esto que hicieron con los apóstoles. Escuchen. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esta parte a mí me fascina. Que los doctores de esta sociedad, que los hombres letrados con todos los títulos habidos y por haber, ante la sabiduría divina que habla el Espíritu Santo a través de hombres sin letras, ignorantes y del pueblo, la gente se maravillaba de decir, qué increíble, ¿y estos nietos de dónde sacan conocimiento? Sabían que habían estado con Jesús. Esta parte a mí me encanta. Recuerda, un cristiano tiene que estar en comunión siempre con el Señor. Y recuerde usted, vale la pena recalcar esta parte. Es el mismo Señor Jesucristo hablando de este tema. Tengo que recalcar esta parte que a mí me parece increíble, fascinante. Mateo capítulo 10, versículos 19 y 20. Mateo 10, 19 y 20 dice, mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y qué lindo es que cuando uno vaya a predicar, qué lindo cuando uno vaya a enseñar, qué lindo es cuando uno vaya a ejercer cualquier función dentro de la iglesia, no vaya uno preparado con su propia autoridad o capacidad intelectual, sino a través de la inspiración del Espíritu Santo. Que uno pueda decir, no quiero hablar yo, Señor. Perdón, pero sí quiero que tú hables a través de mí. Mi confianza no está en los títulos, mi confianza está en ti, Señor. Quiero ser íntimo contigo y hablar tu palabra. Ahora escuche, los apóstoles eran de clase humilde, eran de clase del pueblo, por así llamarlo. No eran de palacios, eran pescadores. Y la palabra de Dios nos dice en Mateo 4:18, no necesariamente estoy hablando de que no tenían dinero, no me malinterprete, ya voy a explicar esto enseguida. ¿Okay? Mateo 4:18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Cuando digo de clase humilde, no te estoy hablando de que eran pobres, porque tener una embarcación y tener grandes empresas pesqueras, hermanos, como pescadores, tenían sus recursos. De pronto no eran multimillonarios, pero no eran muertos de hambre tampoco. Pero lo importante, hermanos queridos, escúchame esta parte. Los verdaderos apóstoles lo dejaron todo por servir al Señor. Ellos nunca le dijeron, ustedes dejen todo y démenlo a mí, como los falsos pastores apóstoles en la actualidad dicen. Tú sacrifica tu casa, tu carro, tus joyas y dámelo a mí. No, Señor, los apóstoles aquí, ellos lo dejaron todo por seguir al Maestro. Vaya viendo cuál era la vida de un verdadero apóstol. Tenía que andar con Jesús, eran enviados a predicar la doctrina cristiana y lo dejaron todo para que su sustento sea el Señor Jesucristo. ¿Ok? Sigo compartiendo esto guiado por el Espíritu Santo en mi vida. Escuche. Ellos estaban dedicados especialmente a las funciones del ministerio. La función principal de los apóstoles era orar y predicar. Para eso estaban los apóstoles. Es decir, orar y enseñar la verdadera doctrina cristiana. Perseveraban en la oración, es decir, en la intimidad con Dios. Por eso se nombran diáconos, para que los apóstoles no estén preocupados en muchas de las actividades que otros hermanos lo puedan hacer. Los apóstoles no eran el todólogo en una iglesia. Es decir, hay personas que en la iglesia no dejan que nadie haga nada y a veces el líder lo quiere hacer todo. El líder mismo quiere patear el córner y el mismo líder quiere correr a meter el gol de cabeza. No, hermanos queridos, no puede ser un todólogo, es decir, hacerlo todo. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Nombraron a 7 diáconos. ¿Para qué? Para ellos dedicarse a lo que Dios les había mandado. ¿Qué cosa les mandó? Hechos capítulo 6, por favor acompáñenme un segundo, el versículo 4. Hechos 6:4, dice así el Señor tu Dios.
Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Por eso se nombran diáconos. Usted puede leerlo del 1 al 7. Los apóstoles, hermanos queridos, nunca deberían, como ningún cristiano, descuidar su tiempo a solas con Dios. A veces hay personas que están tan ocupados dentro de la iglesia haciendo tantas cosas que se olvidan de orar, se olvidan de leer la Biblia y se olvidan de tener intimidad con Dios. Y le hago una pregunta: ¿usted hoy día conversó con Dios? Apenas usted se despertó, ¿pudo clavarse de rodillas a tener un tiempo de intimidad con Dios? De pronto usted dice, no, yo ya oré en el templo. Qué bueno que usted haya ido al templo a orar, pero la pregunta es, usted cuando va al templo a orar, de pronto hay muchos hermanos más y eso es una oración colectiva, que es muy bueno y debe hacerlo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo Jesucristo, ahí estoy yo en medio. Pero la pregunta es, usted a solas, en su cuarto, apenas abrió sus ojos, ¿pudo postrarse de rodillas a tener un tiempo a solas con Jesús? Esto es lo que declararon los apóstoles. Pongan otras personas a servir, pongan otras personas, no porque sean vagos y ociosos, sino que, hermanos queridos, ellos sabían que no podían depender en sus propias capacidades. Y a veces nosotros pecamos en que yo soy capaz, yo ya sé cómo se hacen las cosas, queremos hacerlos humanamente y no guiados por el poder del Espíritu Santo. Y los apóstoles entendieron que necesitaban un tiempo de intimidad diaria con el Señor. Eso era lo más importante, estar en la presencia de Dios y a predicar y a compartir y a enseñar la sana doctrina de Jesucristo gratis, sin cobrar. Los apóstol Pedro no es que le decían, apóstol Pedro, venga, compártanos la palabra, y el apóstol Pedro decía, ¿cuál es la suite presidencial allá donde me quieren mandar? Y yo te pido guardaespaldas, te pido un camello limosina. Imagínate, Pedro poniendo esos requisitos como muchos. Es verdad que el obrero es digno de su salario, pero poner imposiciones, hermano. ¿Y qué tal si las personas que nos invitan no tienen recursos? Entonces yo no voy, porque no me mandas la plata para yo ir. Qué tristeza a veces muchos de los que se llaman siervos de Dios y son simplemente unos asalariados que todo lo hacen es por esto, por el billete. Escuchen, amados míos, ellos recibían los bienes para repartirlos a los pobres. Y hay muchos que van a enfatizar esta parte, ¿ok? Y usan un versículo para decirle a la gente, mira, como yo soy el apóstol, en la Biblia dice que todos tienen que venderlo y traérmelo a mí. Pero hermanos, aquí tienen que rendir cuentas. En el tiempo de Jesucristo, estoy hablando en el tiempo en el tiempo de la iglesia del primer siglo, mira todo lo que hacían los apóstoles. Hechos capítulo 4, acompáñenme por favor a Hechos capítulo 4 y vamos a leer 34 y 35. Dice así: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Ahora, escúcheme bien esta parte. Esta práctica bíblica de la iglesia del primer siglo, ahora muchos los han querido hacer de nuevo y se crean sectas, hermanos queridos, para venderlo todo y vámonos a vivir nosotros, nuestra comunidad, a otra parte, pero es el líder de aquella secta quien se lleva todos los beneficios. Los apóstoles recibían, hermanos míos, la gente sí hacía eso. Eso era una práctica, decir, yo tengo una casa, yo vendo mi casa y se lo traigo al apóstol, pero el apóstol no compraba con eso otra casa para él. ¿Qué hacía? Ellos repartían entre los necesitados todo el dinero que venía. Ellos no se quedaban con nada. Ellos no andaban ostentosamente diciendo, bueno, yo soy el apóstol, el ungido de Dios, y ahora con toda esta plata me voy a comprar yo mi casota y que los demás se mueran de hambre. Eso no está en la Biblia, hermano. Y hay muchos que utilizan esta primera parte, el 34 y 35, y le decían, mira, y por eso crean a veces dentro de las iglesias, y qué bueno que el gobierno nacional esté investigando esta sarna, porque hay muchas congregaciones que tienen testaferros, ¿verdad? Y por ahí tienen una fundacioncita o algún ministerio de dar de comer a los pobres, de hacer cualquier cosita para disfrazar y decir, hermanos, trae tu casa, trae tu carro, véndelo, tráelo a los pies de los ungidos y nosotros vamos a repartir para darle comer a tanto niño pobre. Pero es mentira, hermano.
Porque si sacan bien las cuentas, entran decenas de miles de dólares y lo que les llega a esos pobres muchachos son limosnas o miseria o sobras. Pero todo ese billete, ¿dónde está? Por eso es que en una iglesia de sana doctrina tienen que rendir cuentas, hermano. Si usted está en una iglesia donde recobran plata y ve multitudes, pero también ve que escogen harta plata y nadie rinde cuentas, usted diga un ratito, ¿toda esta plata dónde se está yendo? No preguntes, que eso es del ungido. Usted diga, o sea que aquí hay zapada, aquí no rinden cuentas. O sea, aquí me piden plata, plata y plata, solamente me dicen que hay que comprar las sillas, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, pero no me rinden cuenta cuánta plata tenemos, dónde se ha gastado la plata, y en blanco y negro, y quiero ver recibos y quiero ver facturas. Si en eso en su congregación a la que usted asiste no existe, y donde usted quiera ver eso, enseguida lo expulsan, entonces usted se cuenta que está en una secta, porque una iglesia de sana doctrina rinde cuentas. Por eso que aquí dice la Biblia, ellos lo repartían y se lo daban a todos los pobres. Aquí nos dice que los apóstoles se quedaban con la plata para andar con joyotas, relojes de oro, puras joyas, carrazo de 150,000 dólares. Aquí nos dice, y todas las heredades lo traían, lo vendían, el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles para que ellos anden en camellos por ser príncipes, hijos de Dios. Como ahora falsos ungidos dicen, pues yo soy el hijo del rey, tengo que ser tratado como el hijo del rey, como un príncipe. ¿Cómo voy a ir yo a cualquier hotelucho? Tengo que ir a la suite presidencial de los hoteles 5 estrellas de mayor renombre en la ciudad. Eso no enseña la Biblia. Sigo escribiendo, escucha. Amados míos, Jesús les advierte que iban a ser perseguidos, no por su sana doctrina, no iban a ser perseguidos, hermanos queridos, no iban a ser perseguidos por enseñar falsamente, como ahora muchos pueden decir, ay mira, allá en Ecuador, ustedes que nos miran por internet, allá en Ecuador hay uno que habla mal. Escúcheme bien esto, por favor, y esto quiero recalcar. Nosotros en este programa jamás atacamos a la persona, atacamos, confrontamos y desenmascaramos las falsas doctrinas que personas están enseñando. Yo jamás me voy en contra de una persona porque ni los conozco. El Señor juzga a la persona, pero nosotros los cristianos tenemos que aprender a discernir sus falsas enseñanzas y desenmascararlas y decirlas. Por favor, jamás confundan, ¿ok? No confundan nuestra intención. Jamás usted me ha escuchado a mí hablar mal de la persona. Yo siempre estoy guiado por el Espíritu Santo de mi Dios, porque Dios me lo manda y así me manda su palabra a desenmascarar las falsas enseñanzas de aquellos que se llaman apóstoles o apóstol de apóstoles, hermanos queridos, y aquí vienen al Ecuador a engañar al pueblo. Y por eso a mí me gusta decir las cosas con nombre y apellido, y si se enojan, que vengan a debatir, pues hermano, aquí en el programa, así es fácil. Cuando yo digo Cash Luna, con nombre y apellido, Guillermo Maldonado, que han venido aquí al Ecuador a engañar al pueblo, yo no tengo nada en contra de la persona, pero sí de sus falsas enseñanzas. Y que en el nombre de Dios vengan a engañar aquí al Ecuador y que nadie diga nada. Para eso estamos nosotros aquí, los ecuatorianos, que somos cristianos y celosos de la sana doctrina, para confrontarlos y enfrentarlos en cualquier momento. Cuando venga una señora llamada Ana Méndez y el Ecuador entero, la ignorancia, noches de gloria, corran y van a ser todos trasquilados. Hermanos queridos, aquí nosotros decimos las cosas con nombre y apellido. Y si se enojan, vengan a debatir aquí el programa, así es fácil, hermano. Vengan a debatir aquí el programa, a ver cuándo Jesucristo mandó a sus apóstoles a cobrar billetes y después a repartirse al uno y al otro y llevarse toda la plata para seguir haciendo sus tentosas misiones. Y el Señor tendrá que juzgar a esos siervos. Pero nosotros aquí los ecuatorianos, es que aquí también tenemos atalayas, pues hermano. Y a mí sí me duele que venga gente a engañar al pueblo en el nombre de Dios, pues hermano. Que vengan ahora a engañar en el nombre de la bruja que ellos crean, pues ese es el problema de ustedes por creer en brujería, que se van en contra de la palabra de Dios. Pero cuando venga una persona llamado cristiano evangélico, bíblico, a engañar al pueblo y que nosotros no digamos nada, eso no va a pasar en el Ecuador mientras Dios nos tenga vivos, hermano. Mientras Dios nos esté con vida, nosotros sepamos que venga un ladrón o un lobo vestido de oveja, yo enseguida tengo que denunciarlo, al menos para que estén prevenidos. Y después no venga usted defraudado a decir, todos los pastores son unos ladrones, todos los evangélicos son unos ladrones. No,
El Ecuador es un pueblo ignorante que necesita aprender de Dios para no dejarse engañar por estos ladrones, que es diferente. En vez de decir todos los pastores son unos ladrones, más bien diga, yo soy un ignorante que no he sabido diferenciar qué cosa es de Dios y qué cosa es del diablo. Pero no nos meta a todos en la misma funda, hermanos queridos, por no tener conocimiento que nosotros te lo estamos compartiendo, guiado por el Espíritu Santo, nuestro Dios, gratis. Si usted se deja engañar es porque usted quiere. Ahora escuche bien, amados míos. En el libro de Mateo, el mismo Señor Jesucristo, esto ya lo leímos, pero quiero recalcar esta parte, amados míos, del 16 al 20. El Señor Jesucristo le dijo, oye, van a tener persecución por vivir correctamente idénticos a mí. Mira, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. No dice al revés, he aquí, yo los mando como lobos en medio de ovejas. Así no dice la Biblia. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado a lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. Seguimos, escuchen. Fueron testigos de Jesús en la carne. El verdadero nombre son testigos de Jesús, no testigos de Jehová, no se confunda. Testigos de Jesús. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 1 versículo 2. ¿Ok? Dice, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ahí está diciendo bien clarito, ¿ven? Tal como nos lo enseñaron los que del principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Lo vieron con sus ojos significa que fueron testigos de Jesús. ¿Y quién dice esto? Lucas, que no fue apóstol, pero fue un discípulo del apóstol Pablo, y él escribe esta carta, como ya estudiamos en el panorama bíblico este libro. ¿Ok? Él fue instruido por el apóstol Pablo, quienes fueron testigos, y además de Pablo, él también hizo preguntas a Pedro y a todos los apóstoles que estaban vivos en aquellos días todavía. Sigo. Fueron testigos de la resurrección y ascensión de Jesús. Fueron testigos, los apóstoles, los 12, fueron testigos, y vámonos al último libro, y esta parte me encanta porque aquí nombra el nombre de nuestra iglesia. Lucas capítulo 24, hermanos queridos, y permítame primero leer 33 al 41, 33 al 41, ¿ok? Permítame leer, dice así, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, Shalom, Jevenu Shalom Alechem, paz a vosotros. Entonces espantados y atemorizados pensaban que habían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. Él les dijo, ¿tenéis algo de comer? Y permíteme bajar un poquito más, sigue usted leyendo, pero déjeme bajar un poquito el 50 y 51. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y también en Hechos capítulo 1 versículos 9 y 10 leemos esto. Hechos 1, 9 y 10 dice, Hechos 1, 9 y 10, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Los apóstoles fueron testigos de su resurrección y de su ascensión a los cielos.
¿Ok? ¿Por qué te digo todas estas cosas? Por esto importante que enseguida voy a compartirte. Escuche. Con la muerte del traidor Judas, ¿ok?, con requisitos concretos se hace una elección. ¿Ok? Desgraciadamente Pedrito aquí se apuró. Ya el Señor Jesucristo tenía escogido a Pablo, pero Pedro, que todavía tenía ese ímpetu, necesitamos a alguien que ocupe el lugar de Judas. Y por suertes, no por la voluntad de Dios, sino por suertes, nombran a Matías. ¿Ok? Usted recordará esto, lo encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1, del 16 al 26, que dice así: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Séldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que uno que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora escuche esto, hermano. Los requisitos bíblicos para ser apóstol son. ¿Cuáles son los requisitos para poder ser apóstol? Bíblico. ¿Ok? Basado en lo que acabamos de leer. Los requisitos para ser apóstol son: primero, haber visto a Jesús, cara a cara. Haber visto a Jesús. Segundo, haber sido llamado por Jesús. Que Jesús mismo lo llame. No que lo llame el apóstol Pedro, pues de aquí Pedro se rayó y se rayó feo. Y ya me imagino que Jesús mismo tiene que haberle pegado un jalón de orejas, porque el apóstol no puede nombrar a otro apóstol sino Jesús. ¿Ok? Haber sido ordenado por Jesús. Por eso es que Jesús después llama al apóstol Pablo. Pablo era el 12, no Matías. Y haberlo visto resucitado y en gloria. Así que si usted conoce algún apóstol moderno o mujer apóstol, pregúntele: ¿usted vio a Jesús cara a cara? Jesús mismo lo llamó, se le presentó a usted y le dijo: Jesús, ve acá, te voy a ordenar como apóstol. Y lo ha visto resucitado y en gloria. Y si él dice: sí, amén, yo lo he visto, mentiroso, no lo ha visto nada. Como hay algunas sectas que me llamaron a mí a decir: oiga, pastor, le cuento que mi pastor ha dicho que estuvo 10 días en el cielo y que Jesucristo le dio órdenes para la iglesia, y una de esas es que hay que dar más plata, etcétera. Digo: un hombre estuvo en el cielo 10 días. Ese hombre está fumado y es un mentiroso hijo del diablo. Mentira. Olvídate de esas cosas. Olvídate de esas cosas. Por eso tenemos Biblia, hermano. Cualquiera que le venga a decir: yo en el Espíritu fui transportado en el cielo y ahí estuve 5 días hablando con Jesús. Eso es cuento. Mentira. Eso es mentira. Olvídese de eso que es verdad. Si una persona comienza a decir: bueno, sí, yo vi a Jesucristo y Jesucristo se me apareció y me dio esto. Mentira. Eso es cuento. ¿Ok? Siga. El último que fue nombrado apóstol fue Pablo. Te voy a dar las citas bíblicas para que usted lo lea, porque ya se nos alcanza el tiempo de despedirnos, así que usted léalo, por favor. El apóstol mismo Pablo dice: y al último de todos, como un abortivo, fui yo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 9. ¿Ok? El último apóstol.
el 12º apóstol bíblico, nombrado por Jesús, no por suerte como Pedrito se jaló las cuadras, fue el apóstol Pablo. ¿Ok? Escúcheme bien esta declaración y escríbalo, por favor. En la actualidad no hay apóstoles. Lo que sí hay son falsos apóstoles, ministros del diablo. Tenga mucho cuidado en la congregación que usted está, que le voy a decir, este fin de semana nos viene a visitar el apóstol bla, 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 de Costa Rica, de Nicaragua, de Guatemala. Hermanos queridos, cuando usted escuche eso, viene un apóstol, prepárate porque te vienen a robar. Escúchame bien esta advertencia de parte de tu Dios. Y guiado por el Espíritu Santo de mi Dios, hermanos queridos, te comparto esto que Dios pone en mi corazón. En una congregación a la que usted le está, y escucha, viene el apóstol o viene el profeta, prepárate porque esos son ladrones que te vienen a robar. Y póngale la firma, hermano, que después de que hagan su show, viene ahora sí, tráeme la siembra para bendecirte. Y ahí recuerda esto, ¿ves? Ahí está. Y por esta culpa de estos farsantes, la gente piensa que todos somos igualitos, unos ladrones. Y no somos así, hermano. ¿Ok? Escucha algo más. También hay mentirosos que se hacen pasar por apóstoles. Acuérdense. Por eso te doy las citas bíblicas para que usted las lea. 2 Corintios 11, 13 al 15. Lea 2 Corintios 11 del 1 al 15, hermano. Para que tú veas que hay personas que van con otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu. Y mucha de la iglesia cristiana los acepta. Y eso es lo que el apóstol Pablo les estaba reclamando a la iglesia en Corinto. Vienen otros, viene cualquier whatever, cualquier jetón, ladrón de la fe. Hermanos queridos, vienen a ustedes con otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu y bien lo aceptáis. Y por eso les hace esta declaración. Tengan cuidado porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, utilizando a sus falsos apóstoles para enseñar doctrinas chuecas de demonios, hermano. Y vienen a hacer milagros, prodigios que usted lo va a ver. Pero acuérdate que el mismo Señor Jesucristo, Mateo 24, 24 al 26, nos advierte que estos falsos Cristos ungidos, estos falsos ungidos, falsos apóstoles, falsos profetas, van a hacer milagros para confundir y engañar, inclusive a los elegidos, al pueblo de Dios. Tú no vayas a una iglesia a ver milagros. Tú ve a una iglesia a escuchar palabra de Dios. Eso es lo más importante. No busques solamente las manos de Dios, busca su corazón, intimidad con Dios, pueblo santo. Y escucha algo más. Amados míos, los mentirosos son hijos del diablo. Todo aquel que miente, todo aquel que engaña, no lo puedes llamar cristiano, hermano. Todo aquel que sabe que es una falsa enseñanza y enseña esa falsa doctrina, no puede decir que es hijo de Dios. Juan 8:44 nos dice bien clarito, hermano, que Satanás es mentiroso y padre de toda mentira. Y Jesucristo mismo les dijo, y si usted lee Juan 8:1, a los que habían creído en él, Jesucristo le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque habían creído solamente con el intelecto y no se habían convertido de todo corazón. Así que si usted conoce ahora Biblia y usted confronta a las personas también, usted le puede decir, oiga señor, disculpe, ¿por qué nosotros adoramos las imágenes si la Biblia lo prohíbe? Y ellos lo justifican en vez de decir, es verdad, eso es idolatría, rompamos eso. Y no dice eso, sino que te quiere dar es una excusa para que usted siga en su idolatría. Ese no es un siervo de Dios, ese es un hijo del diablo, porque está compartiendo falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Cualquiera que pervierte la fe a propósito, no se puede llamar hijo de Dios, hermano, sino hijo de Satanás, mentiroso como su padre. Y se van de cabeza al infierno. Eso enseña la Biblia, hermano. Todo mentiroso que practique mentira y todo incrédulo que cree una mentira y no una verdad, se van de cabeza al infierno, como dice Apocalipsis 21:8 y también lo dice Apocalipsis 22:15. Ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Te vuelvo a dar la cita, Apocalipsis 21:8 y Apocalipsis 22:15. Lo que sí existe es el don apostólico. ¿Cuál es la diferencia? Ya saben entonces que no hay apóstoles, pero lo que sí hay en la iglesia del Señor, para hombres y mujeres, ahora sí, el don apostólico para hombres y para mujeres sí existe en la iglesia del Señor el día de hoy. ¿Cuál es ese? Vamos a hablar rápidamente. Un ejemplo de esto es Pablo y Tito.
Pablo y Tito. Pablo no nombra apóstol a Tito, pero sí lo hace delegado apostólico. ¿Qué significa? Por eso le digo escriba para que pues no se confunda. No hay apóstoles, pero sí hay el don apostólico. Y el apóstol Pablo lo hace delegado apostólico, no apóstol, sino delegado apostólico a su hijo espiritual Tito. ¿Qué significa esto? Escuche. El don apostólico sirve para reformar las doctrinas débiles, esas doctrinas chuecas, y tener el celo por la doctrina correcta. Es el don apostólico. Usted que en su corazón conoce la Biblia y tiene en su corazón, hermanos, cuando ve que se quieren introducir doctrinas chuecas, este don apostólico, hermanos míos, es el vigilante, es el atalaya en una iglesia contra falsas doctrinas. Tienen celo por la palabra de Dios y cuando quieren meterse con doctrina chueca, enseguida resalta a reclamar: esto no es de Dios, esto es herejía. Y para eso sirve este don, para mantener pura la sana doctrina, amados queridos, y reformar doctrinas débiles y corruptas en las iglesias. Los que tenemos este don, hermanos queridos, vemos que quieren infiltrar G12, que quieren infiltrar cosas mundanas en la iglesia. Uno dice: no, esto no es de Dios, hermano, saque esta basura de aquí. La basura se la saca, no se la guarda en la casa. Y amados queridos, el don apostólico sirve para ordenar a la iglesia. Es para decir las cosas correctas como Dios las manda, para poner las cosas en orden, para guardar la sana doctrina. Hombres y mujeres de Dios que tenemos celos de que la palabra de Dios, cuando digo celo estoy hablando en el buen sentido de tener el amor, hermanos, cuando uno arde, cuando se ve idolatría, hermanos queridos, y te enseño enseguida un ejemplo de esto para dejarlo bien claro. Si me acompaña un ratito, por favor, en el libro de los Hechos, ¿ok? Quiero que ustedes vean cómo Hechos 17:16. Hechos 17:16. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Eso es el don apostólico. Cuando usted ve falsas enseñanzas, su corazón quema por corregir, ordenar a la iglesia con un pastorado y directiva capaces. Como dice Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 11. Por eso Pablo envía a Tito para que él ponga en orden, ordene bien a la iglesia. No cualquier whatever puede ser pastor ni predicar la palabra, ni cualquier doctrina o cualquier enseñanza puede entrar en la iglesia del Señor. El don apostólico sirve entonces para mantener cristalina, pura, la santa doctrina del Señor. Y el día de hoy, ¿cuáles son los enviados? Hermanos míos, son los misioneros. Estos son los que ejercen, mejor aún, el don apostólico, que van a todo el mundo y dejan todo para ir en misiones a predicar a Jesucristo. Bien por ustedes, misioneros, que Dios les bendiga y les guarde. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Y recuerden, no se olviden de proclamar: hay vida en Jesús. Dile a un amigo. Hay vida en Jesús. Te invitamos este sábado 25 de febrero a las 3:30 de la tarde en Betania Norte, Avenida La Prensa, N47 253 y Gonzalo Salazar, a la charla ¿Quién y cuándo? Con nuestro pastor Stalin Wamba y su esposa Mónica Norero. No te lo puedes perder.